Dentro de los elementos reguladores tenemos también la evaluación. La evaluación es el proceso mediante el cual se puede percibir el logro de los objetivos propuestos y el avance que muestran los discentes, pero la evaluación no solo es eso, sino que también es el hecho de la fuente que nos da a nosotros la toma de decisiones para saber si los niños han aprendido o no han aprendido. Pero esta evaluación debe de ser una evaluación completamente apegada a las experiencias que va a tener el niño. No debe de ser una evaluación que atemorice al niño, que le meta miedo, que ponga al niño en duda, que ponga al niño en una desmotivación, sino que tiene que ser una evaluación que lo motive, que sea gratificante, que sea agradable, que el niño sienta la necesidad de querer ser evaluado, ¿verdad? Entonces, se debe de tomar en cuenta bastante cómo se va a hacer esa evaluación y ustedes van a tener un módulo específico en el que van a aprender sobre evaluación educativa, la correcta evaluación educativa que se debería de desarrollar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación puede ser desarrollada directa y constante, pero sustentada principalmente en la observación de los discentes en su accionar diario. O sea, en cada una de las clases que usted está desarrollando, usted no necesariamente necesita evaluar a los niños y a las niñas para saber si han aprendido. Sencillamente, con que usted observe cómo se comportan, qué dicen, su participación, cómo participan, etcétera, usted se está dando cuenta de que los niños están aprendiendo. Por lo tanto, entonces eso también es evaluación. Evaluar no solo es poner un examen, eso también ya quedó descartado porque eso se utilizaba mucho en la educación tradicional. No necesariamente se tiene que evaluar con un examen, hay exagerada cientos y miles de cantidades de estrategias de evaluación que se pueden utilizar, de métodos de evaluación, de actividades de evaluación, de tareas de evaluación que se pueden hacer y no necesariamente con un examen escrito en el que los niños se sientan atemorizados, en el que los niños se sientan frustrados, bloqueados, porque consideran que si no escriben lo que tienen que escribir en esa hoja de papel, sencillamente fracasaron. Debemos entonces salir y abrir nuestra mente, ser disruptivos en el sentido de cómo nosotros vamos a evaluar a los niños. Buscar una evaluación más formativa que sumativa. Si es posible, en la iglesia no le ponga números a la evaluación, no le ponga una nota sumativa, una nota acumulativa, no lo haga, porque entonces el niño va a considerar, si usted le pone una nota, el niño va a considerar que si no saca esa nota como tal, ha fracasado. Y recordemos que la enseñanza en la iglesia es procesual, ¿verdad? Por eso el currículum nosotros lo estamos viendo desde el currículum como un proceso y como el resultado de ese proceso. Sencillamente usted puede evaluar durante todo el proceso, desde que inicia el primer domingo de enseñanza hasta que termine el último domingo de enseñanza. Entonces le aconsejo y le doy, ¿verdad?, esta sugerencia que cuando evaluemos en la iglesia no le pongamos una calificación. Es mejor ponerle algunos elementos como muy bueno, como bueno, excelente, lo lograste, sigue adelante, etcétera, que ayuden a motivar al niño a que sí, que pueda el niño darse cuenta de que sí está aprendiendo y que le ha gustado aprender, porque la manera en cómo usted como docente, como su maestro, como su maestra, le ha estado enseñando para que él aprenda, ha sido una manera que le ha motivado al niño y a la niña. Propiciar verdaderas situaciones evaluativas, lo que estábamos hablando. Se puede evaluar desde la puesta en marcha de un sociodrama, se puede evaluar desde la puesta en marcha de una actividad fuera del aula de clase, se puede evaluar con la presentación de un video y haciéndole preguntas a los niños de qué aprendieron de ese video. Se puede evaluar al final de la clase preguntándole a los niños cuál fue su aprendizaje, cómo ellos lo pondrían en práctica en la vida diaria, etcétera, de diferentes maneras. Y
analizar el producto final, pero también el proceso que cumple el discente para lograr los objetivos. Por eso hablamos de una evaluación constante, pero que esta evaluación no sea sumativa, sino que sea más formativa, que nos demos nosotros cuenta de que el niño y la niña están aprendiendo. Luego tenemos los elementos activadores o metódicos, y ya su palabra lo dice, ¿verdad? De esa manera. Se refiere a las experiencias y a las estrategias de aprendizaje que nosotros vamos a diseñar para poder enseñar a los niños y que estos puedan lograr aprender. Estas experiencias de aprendizaje se le conocen actualmente como el desarrollo de las competencias que estos niños van a aprender y van a desarrollar y van a llevar a la práctica. Es la interacción del discente con el mundo que los rodea y con otros sujetos. Por lo tanto, este niño debería de saber, de tener todo el conocimiento bíblico necesario para poder decidir por sí mismo qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo comportarse en los diferentes contextos en el que él se encuentra, en el que ella se encuentra, cómo comportarse con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus demás familiares, con las demás personas. Recordemos que el conocimiento que se va a aprender debe de ser completamente integral. En ese contacto con el mundo, el sujeto recibe múltiples estímulos de diferente naturaleza, ante los cuales reacciona con el fin de conocerlo, asimilarlo, cuestionarlo y transformarlo. Los niños son ángeles crueles, como decía Jesús César Arrechavala, el autor de la pedagogía del humor. ¿Por qué? Porque los niños van a experimentar y experimentan el mundo, lo cuestionan y buscan transformarlo desde su perspectiva, desde su conocimiento previo, desde su aprendizaje significativo. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser de esa misma manera. Buscar estrategias de evaluación que lleven a este niño a que adquiera las habilidades, las destrezas y las competencias necesarias para poder desarrollarse en el mundo que lo rodea, aún a su corta edad. Son las actividades y las experiencias de aprendizaje son un sistema de actividades que generan interacción entre el discente y su ambiente. Por lo tanto, entre más interactivo pueda ser y entre más actividades, experiencias de aprendizaje, estrategias y técnicas usted desarrolle en una sola clase, el niño estará más atento, la niña estará más atenta, estarán más pendientes de lo que sigue, del sorprendizaje, o sea, el aprendizaje por sorpresa, de lo que ahora continúa y qué es lo que vamos a hacer y quiero aprender más. ¿Por qué? Porque ha generado usted una serie o un sistema, ¿verdad?, de actividades que van a ayudar a que este discente interactúe con usted como docente, con el ambiente que lo rodea y con sus demás compañeros y compañeras. El docente, por lo tanto, debe conocer las necesidades, expectativas e interés de los discentes para la correcta aplicación de las experiencias de aprendizaje. Y esto nosotros lo aprendemos a través de la sociología educativa, de la psicología educativa y del desarrollo. Aprendemos a conocer individualmente a nuestros discentes y los aprendemos a conocer colectivamente, cómo ellos se desarrollan en grupo. Un niño, una niña aislado y solo se comportará de una manera, y ya estando con sus compañeritos, con sus compañeritas, se comportará de otra manera, porque ya está en grupo, ya está en cohesión, ya activa diferentes situaciones para su comportamiento. Entonces, estos elementos activadores o metódicos se refieren a esas experiencias o estrategias de aprendizaje, lo que conocemos actualmente como las competencias que debemos de desarrollar en los niños y en las niñas. Esos elementos activadores o metódicos, conocidos como estrategias de aprendizaje, están constituidas por una serie de métodos, técnicas y procedimientos que se emplean en la orientación y la ejecución de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tienen que estar, y estos pueden ser desarrollados al inicio, durante la clase y al final de la clase. Se pueden introducir todo este tipo de estrategias, de técnicas, de métodos, de actividades, de enseñanza y de aprendizaje, porque recordemos que el docente también puede hacer uso de todo esto y
también generar las adecuadas para el aprendizaje de los niños. El docente debe plantear situaciones de aprendizaje como orientadas y directas. El maestro está presente en toda la actividad, él las dirige desde el inicio hasta el final. A eso se le conocen como situaciones de aprendizaje orientadas o directas, o también puede hacerlo puede hacer uso de las semi-orientadas o indirectas, que es cuando el docente orienta o inicia la actividad y el discente la continúa. Usted puede buscar cualquier tipo de actividad que ya sea orientada y directa o semi-orientada o indirecta, o pueden ser indirectas o independientes, que desde mi punto de vista estas son las que mejor resultan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque los discentes trabajan solos, solo son orientados por una guía escrita. Usted le da una serie de parámetros, de lineamientos de cómo va a desarrollar esa actividad, y usted solo va a monitorear el cumplimiento de esa actividad, de esa estrategia, de esa técnica que se está desarrollando en ese momento. Entonces es muy importante conocerlas desde estos tres aspectos: las que son orientadas y directas, las que son semi orientadas o indirectas, y las que son completamente indirectas e independientes, que se dejan a que los niños y las niñas trabajen por sí solos. Si se equivoca, está bien. Usted entonces haga la retroalimentación necesaria para que ese niño y esa niña pueda corregir la actividad. Si la hace bien, celébrelo, apláudale, felicítelo. Si lo hace mal, entonces no lo regañe en público, sino que oriéntelo y anímelo y motívela para que pueda hacerlo de la mejor manera. Recuerde que cada niño, cada niña aprende de una manera diferente, es un mundo diferente, es una manera de pensar diferente, una manera de interactuar diferente, con tipos de inteligencia completamente diferentes. De todos los tipos de inteligencia que hay, unos pueden ser corporal kinestésico, otros pueden tener desarrollada su inteligencia matemática, otros matemática o espacial, otros pueden tener desarrollada su inteligencia intrapersonal o extrapersonal. Los diferentes tipos de inteligencia que hay y que aprenden de acuerdo a la edad de ellos. Las estrategias también deben de estar diseñadas y deben de estar orientadas de acuerdo a la edad y al nivel que se está enseñando en la iglesia. Debemos entonces tomar en cuenta todos estos aspectos cuando estamos enseñando, o mejor dicho, cuando vamos a elaborar la planificación curricular, la macro planificación curricular de todo el sistema educativo. Entramos entonces a ver el último elemento, que son los elementos multimedios. Estos son los recursos o materiales y el ambiente escolar en el que nosotros estamos desarrollando todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos elementos multimedios llamados recursos son materiales y equipos que se utilizan para el desarrollo del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Todo tipo de material, todo tipo de recurso ayuda para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los niños y de las niñas. No son valiosos en sí mismos, sino son medios para estimular el desarrollo de las experiencias de aprendizaje del discente. O sea que estos no ocupan el lugar del niño ni de la niña, y tampoco ocupan el lugar del docente, ¿verdad? Esto solo se les llama medios auxiliares o recursos o materiales auxiliares que nos ayudan a nosotros a poder amplificar la forma en cómo los niños y las niñas están aprendiendo. El docente debe tratar de sacar el mayor provecho posible del todo material didáctico, independientemente de la actividad o de la clase que usted está desarrollando, el contenido que usted está desarrollando. Siempre es bueno introducir un recurso, un material, un elemento que ayude, ¿verdad?, a potenciar la experiencia de aprendizaje de los niños y de las niñas. Debe de ser el más adecuado y de sacarle el mayor provecho. Ese material podemos utilizarlo no solo para una actividad, sino para varias actividades. Podemos hacer uso de los materiales reciclados,
que están en el mismo local de la iglesia, en la casa de los niños, y de esta manera entonces les estamos enseñando a ellos el cuidado del medio ambiente, la armonía de esa relación que hay entre Dios y su creación, la responsabilidad que Dios nos dio para cuidar la creación en la que nosotros estamos viviendo, cuidar el medio ambiente, tener un medio ambiente sano, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos utilizar por medio de estos recursos para enseñar lecciones de vida, lecciones de comportamiento, el área afectiva, la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, como individuos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un determinado recurso puede ser aplicado para generar diferentes experiencias, como lo decía anteriormente, y no son sustituto del docente y del discente, sino que instrumentos para la potenciación de tanto la enseñanza como el aprendizaje de los discentes. Y el el elemento multimedio, ambiente escolar. El ambiente escolar es donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo llamaba Paulo Freire, el ambiente áulico, el ambiente de la aula, no necesariamente un espacio de 4 paredes. Lógicamente, ese espacio o ese ambiente escolar debe de ser el más adecuado, debe de tener las mejores condiciones, porque de esta manera entonces los niños están en un ambiente agradable, en un ambiente donde sienten mucho confort, mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces hay que tratar de que sea lo más agradable posible, pero esto no quiere decir que si usted no tiene una aula con aire acondicionado, con una pantalla, con un data show, con este tipo de recursos tecnológicos, es que no se va a dar el aprendizaje. Claro que se puede dar, porque el aprendizaje se da donde está situado docente, discente y los contenidos que se van a enseñar. Entonces debe ampliarse más allá del salón de clase e incorporar en él todo elemento especial en el cual puede interactuar el docente y los discentes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el salón, puede ser afuera del salón, afuera del local. Por ejemplo, en San José de la Vega, exactamente cruzando la calle, nosotros tenemos un parque amplio que tiene muchas condiciones, tiene juegos, tiene lugares para caminar, lugares de esparcimiento. Entonces, ese puede ser un buen lugar que se desarrolle como ambiente escolar y que usted haya planificado su clase para desarrollarla en ese momento, y le aseguro que los niños lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque viene a mi memoria cuando yo recibía clases en ese parque. Era de esas experiencias. Nosotros sabíamos que ese domingo no íbamos a recibir clases en el salón, sino que íbamos a recibir clases en el parque. Y entonces era una cosa de que recibíamos la clase al aire libre, debajo de árboles, con un ambiente fresco, con un ambiente agradable. Habían actividades de recreación, de saltar, de correr, etcétera, etcétera. Las profesoras, las maestras ya habían planificado la clase para que esas 2 horas se desarrollara de esa manera, con diferentes actividades, con diferentes ambientes. Luego nos daban un tiempo libre para jugar, para recorrer todo ese parque, y esas eran de las clases que más disfrutábamos. Y ahora, casi 30 años, 35 años después, yo las sigo recordando, esas clases, como las mejores clases que yo he recibido. Entonces, el ambiente escolar como recurso multimedio, como elemento multimedio, es necesario, es imprescindible que se pueda introducir. Deben de ser elementos propiciadores de las experiencias de aprendizaje motivantes y permanentes. Y los multimedios deben ser enriquecidos, acondicionados y mejorados para cada momento. Cada clase, cada proceso de enseñanza-aprendizaje deberá de tener sus recursos específicos, sus actividades específicas. Y con esto cerramos el análisis de cada uno de los elementos del currículo para poder elaborar la macro planificación. Recuerden, estamos ahorita, ¿verdad?, viendo elementos específicos, y en nuestra última clase nosotros vamos a desarrollar lo que es aprender a elaborar la macro planificación curricular para el sistema educativo del Ministerio Infantil Cristiano.
Muy bien, hasta aquí hemos hablado sobre los elementos del currículum, la importancia de cada uno de esos elementos orientadores, generadores, reguladores, activadores o metódicos y multimedios que son necesarios para poder elaborar la macroplanificación de lo que es el ministerio infantil dentro de la iglesia. Y para esta clase específica, usted va a tener que desarrollar la siguiente actividad. Va nuevamente a investigar cada uno de estos elementos, va a preguntar a quienes se encargan de macroplanificar toda la educación en su congregación, si toman en cuenta todos estos elementos, cómo participa la comunidad dentro de la enseñanza de la iglesia, cómo participan los padres de los niños dentro de la enseñanza de la iglesia y cómo interactúan estos elementos, si los hay, si no los hay, si los tienen, si no los tienen, si lo llevan a cabo. Lo escribe en una página de papel, luego lo puede transcribir a su computadora para ser subido a la plataforma de Moodle. Espero que este conocimiento le haya ayudado a poder ampliar más su trabajo, para poder ampliar más su trabajo dentro del Ministerio Infantil. Nos vemos en la próxima clase.